majestad de Dios. Ven, ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor.
Buenas tardes, queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo. Que el Señor les bendiga. Es una bendición el poder compartir nuevamente con ustedes en este día. Le damos gracias primeramente al Señor porque Él es quien nos permite a través de estos medios poder estar conectados. Nos gustaría mucho el poder hacerlo personalmente, pero debido a la situación que todos conocemos, no estamos en condiciones de hacerlo. Sin embargo, no queremos desaprovechar la oportunidad para utilizar estos medios que el Señor tan buenamente nos bendice para poder llegar hasta cada uno de sus hogares. Esperamos que lo que hoy se hable aquí pueda servir para edificación de sus vidas y también para su crecimiento espiritual. Reciban nuevamente un cordial saludo de parte de todos quienes hacemos el Ministerio Palabra de Vida. Es un gusto y una bendición el poder compartir con ustedes en este día, ¿sí? Entonces, para empezar, yo quisiera pedirles que por favor inclinen sus rostros y me acompañen en una oración. Señor, te damos las gracias, Padre amado, porque, Señor, eres bueno y eres maravilloso, Señor. Gracias porque tienes cuidado de cada uno de nosotros, bendito Padre. Gracias porque nos permites estar, Señor, aunque no en persona, pero a través de estos medios, nos permites estar conectados, Señor, y nos permites alabar, adorar y exaltar tu nombre, Señor. Ese es el único motivo que, Señor, nos tiene, Padre amado, en este día aquí. Darte la honra, darte la gloria, porque solo tú te la mereces, Señor. Padre, ponemos este tiempo en tus manos. Te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que seas hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Espíritu Santo de Dios, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, que a través de la palabra nos reveles, Señor, lo maravilloso y hermoso que es nuestro Señor, Padre. Hoy disponemos todo nuestro ser para poder ser, Señor, enseñados a través de tu palabra. Yo te bendigo, Padre amado, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que, Señor, seas preparando la mente y los corazones de cada uno de mis hermanos para que hoy puedan receptar, Señor, de la mejor manera lo que tú nos quieres enseñar. Padre, me pongo en tus manos y te pido que seas tú, bendito Rey, tomando el control de todo en este día, Señor. Todo lo que hacemos, todo lo que, Padre, hablamos aquí, Señor, es solamente para honra y gloria de tu nombre, en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a dar inicio en este día al mensaje y vamos a retomar nuevamente la serie que habíamos venido haciendo sobre el Sermón del Monte. Y si recordamos que el Sermón del Monte no es otra cosa sino que una serie de mensajes y de sermones, valga la redundancia, que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en su palabra y que están detallados desde el capítulo 5, hasta finales del capítulo 7. Y si recordamos, ya habíamos estudiado el capítulo 5, todo el capítulo 5, en donde habíamos aprendido unas cosas muy lindas que el Señor nos había enseñado. Estoy seguro que cada uno de nosotros hemos sido edificados a través de ellas. Yo en lo personal he podido ser muy edificado. Han habido cosas que a lo mejor han estado un poco mal entendidas o tal vez han habido cosas que no se ha conocido, pero el Señor es tan bueno que a través de estos mensajes nos ha permitido aclarar esas dudas y nos ha permitido poder llegar a conocer aquello que tal vez no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo antes. Entonces, una vez que hemos terminado el capítulo 5, vamos a continuar con el capítulo 6 del Sermón del Monte. Pero sin embargo, no olvidemos que cuando veíamos el capítulo 5, ya habíamos tenido una introducción sobre el capítulo 6, cuando nuestro hermano nos había compartido un tiempo atrás sobre la oración, el modelo de oración que el Señor nos dejó cuando aprendíamos sobre el Padre Nuestro y cómo tenemos que orar, ¿verdad? Entonces esa había sido ya una introducción al capítulo 6. De manera que vamos a continuar nosotros y el día de hoy vamos a ver el capítulo 6, ¿verdad? Entonces, el capítulo 6 del Evangelio de Mateo inicia una nueva sección en el Sermón del Monte, donde Jesús señala la importancia de hacer las cosas bajo la motivación correcta. Mire, para los judíos,
existían tres prácticas religiosas que eran sumamente importantes y que podían ellos asociar a una vida justa cuando ellos hablaban sobre la limosna, la oración y el ayuno. Nuestro Señor Jesucristo en esta ocasión no se opone a tales prácticas. El Señor no se opone a eso, pero sí critica las razones que motivaban a estos líderes religiosos a practicarlas. Los temas que desarrollará Jesús en esta sección están relacionados con la vida práctica de los justos, por lo que comparará las prácticas de los judíos religiosos versus lo que el Padre Celestial verdaderamente aprueba. De manera que vamos a leer lo que está escrito en el capítulo 6, del versículo 1 al versículo 6. La palabra de Dios dice así. Primeramente el título dice Jesús y la limosna. Entonces, el versículo 1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Muy bien, como ya les había dicho, el título dice Jesús y la limosna, ¿verdad? Entonces, es muy importante que empecemos entendiendo el significado de ciertas palabras. Y vamos a empezar con la palabra limosna. ¿Qué es lo que significa? ¿Cuál es el concepto de la palabra limosna? Limosna es un donativo que se da para socorrer a una persona necesitada. Un donativo que se da para socorrer a una persona necesitada. Y si vemos que el versículo 1 nos dice, guardaos, dice, ¿verdad? Guardaos. ¿Qué significa la palabra guardaos? Mire, la versión Palabra de Dios para Todos dice, cuídense, utiliza la palabra cuídense. Y es precisamente a esto a lo que está haciendo referencia, a que tenemos que cuidarnos, tenemos que tener cuidado. Y cuando a uno le dicen que tiene que tener cuidado de algo y uno no lo hace, esto puede traer alguna consecuencia. Pero, ¿de qué es lo que tenemos que tener cuidado de acuerdo a este versículo? Lo que tenemos que tener cuidado lo dice ahí mismo, nos da la respuesta, dice, de hacer vuestra justicia delante de los hombres, dice la palabra. De hacer vuestra justicia delante de los hombres. Ahora, ¿qué significa la palabra justicia? Justicia viene del hebreo tzedek y tzedaka, que significan correcto, rectitud, equidad, piedad, y también viene del griego dikaiosun, que significa rectitud y también significa obras. La palabra justicia en estos versículos se utiliza para referirse a la benevolencia que se realizaba a los necesitados. Es decir, una vez que hemos visto estos conceptos, si los ponemos todos juntos, podríamos leer el versículo 1 de la siguiente manera. Cuídense de no hacer vuestras piedades o vuestras obras delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Me gustó mucho cómo lo dice otra versión y se la voy a compartir. Dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en los cielos no les dará ninguna recompensa. La advertencia de Jesús a sus discípulos es enfática.
guardaos, les dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Y Jesús decía esto porque los fariseos y los escribas, aunque practicaban grandes obras piadosas como dar limosnas, orar y ayunar, lo hacían por la motivación incorrecta. Es por eso que yo he llamado a este mensaje haciendo lo correcto por las motivaciones incorrectas. En todos los casos lo hacían simplemente para ser vistos por los hombres y que éstos los tuvieran como grandes piadosos, y por tal razón el Señor los desaprobaba. Jesús les decía a todos aquellos que estaban a su alrededor que su justicia tenía que ser o tenía que exceder a la de los escribas y fariseos. Entonces, yo pregunto algo aquí. ¿Cuál debe ser la motivación correcta por la cual los seguidores de Cristo debemos practicar la justicia? ¿Es incorrecto esperar algún tipo de recompensa por practicar la justicia? Mire, el apóstol Pablo nos enseña cuál debe ser la correcta motivación para ejercer la justicia y nos dice que tiene que ser el amor. Quiero que me acompañen a 1 Corintios, capítulo 13. 1 Corintios, capítulo 13. Y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 3. 1 Corintios 13, 1 al 3 dice: Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Mire lo que dice aquí. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Sí nos damos cuenta? Por tanto, la fuente reguladora de todos nuestros dones y buenas obras tiene que ser definitivamente el amor. Con esto, el apóstol Pablo no está diciendo que el practicar todas estas cosas no es importante. Al contrario, el capítulo anterior de Corintios, de 1 Corintios, en el capítulo 12, él mismo nos hace esta aclaración y nos habla al respecto. Pero lo que sí dice que todo debe hacerse es por amor. Si no es el amor la fuente de nuestra motivación, posiblemente la motivación que nos moverá será ser vistos por los demás hombres o esperar otro tipo de recompensa. Por eso es que Jesús lo enfatiza 3 veces en los versículos 1, 2 y 4 de Mateo 6 sobre las consecuencias de estos actos cuando nos dice: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hay una cosa que yo vi y que yo aprendí desde niño, y esto lo aprendí en casa de mis padres, de que es mejor dar que recibir. Mire, ¿qué es lo que el mundo nos enseña ahora? ¿Qué es lo que ahora nosotros vemos en todo lado? A que solamente tenemos que dar a aquel que nos da. A que solamente tenemos que ayudar a aquel que nos ayuda. A que solamente tenemos que hacer el bien a aquel que se lo merece, o aquel que nos hace el bien nada más, y al que no, no. Pero entonces viene Jesús con su palabra y me dice que tengo que hacer lo contrario. Que tengo que amar a mi enemigo, tal como nos enseñaba el pastor hace 2 semanas atrás. Que tengo que bendecir al que me maldice. Que tengo que hacer el bien al que me aborrece. Es más, va mucho más allá y me dice que hasta tengo que orar por los que me ultrajan. ¿Sabe usted lo que significa la palabra ultrajar? La palabra ultrajar significa tratar a una persona con desprecio. Si usted dice esto a alguien que no ha conocido el verdadero amor que solamente viene de Cristo, le van a decir que usted está loco.
y que lo que a usted le están enseñando es cosa de locos, que lo que a usted le está enseñando el pastor es cosa de locos, que lo que yo le estoy enseñando, que lo que le estamos enseñando aquí en la iglesia es cosa de locos, porque ¿en qué cabeza cabe de que yo tengo que amar a mi enemigo y de que tengo que orar por aquel que me trata con desprecio? Tú estás loco, le van a decir. Pero sabe, cuando Jesús enseñaba sobre esto, a él también lo tildaban de loco. Los escribas y los fariseos le decían que estaba loco y lo tildaban de difamador, de blasfemo, y hasta lo veían como un revolucionario, porque decían que a causa de él, el pueblo ahora se iba a ir en contra de las cosas que ellos enseñaban. Tal como sucede ahora en la actualidad. Porque ahora en la actualidad, si usted practica el bien, si usted hace el bien, usted está loco. Usted es el raro. Porque tal como está escrito, que se llamará a lo bueno malo y a lo malo bueno, perdón. A lo bueno malo y a lo malo bueno. Porque ese es el sistema al cual lastimosamente el mundo está atado hoy. Ese es el sistema. Pero bendito sea el nombre de nuestro Dios, que a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que con su muerte, que con su resurrección, que con el poder de su Santo Espíritu, que es quien nos revela a Jesucristo a través de su palabra, hoy nosotros podemos con toda libertad levantar nuestras manos, levantar nuestra voz, y a través de estos medios y donde quiera que estemos, podemos decirle gracias, Señor. Gracias por haber abierto nuestros ojos. Gracias por haber abierto nuestro entendimiento para no vivir más erróneamente. Así que usted, hermano, hermana, considérese una persona privilegiada de poder ser llamado a hacer el bien. Y no importa cómo le paguen. Mire, no importa cómo usted le paguen. Porque estoy seguro de que ya le han pagado mal. Estoy seguro de que en muchas ocasiones usted ha sido mal pagado. Y ¿sabe qué? Le tengo una mala noticia. Va nuevamente a ser mal pagado. En muchas ocasiones le van a pagar mal. Pero no importa. Usted solamente grábese eso. Tenemos que hacer el bien, porque recuerde que nuestra recompensa viene de allá arriba, de nuestro Padre Celestial. Recuerde que es mejor dar que recibir. El apóstol Pablo nos enseña eso en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 35. Hechos, capítulo 20, versículo 35. Mire cómo nos dice el apóstol Pablo. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo. Mire las palabras de Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. Qué tremendo, ¿verdad? Más bienaventurado es dar que recibir. Así que le insisto una vez más, usted considérese un bienaventurado, una bienaventurada, un dichoso, una dichosa de poder hacer esto. El libro de Colosenses, en el capítulo 3, si vamos al libro de Colosenses, por favor, en el capítulo 3, y vamos a leer el versículo 5. Dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, y nos da una lista de cosas que tenemos que hacer morir. ¿Sí se da cuenta? El libro de Colosenses capítulo 3, en el versículo 5, nos habla de la vida antigua y la vida nueva, y de que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. El libro de Efesios capítulo 4, versículo 22, nos habla sobre la nueva vida en Cristo, y de que en cuanto a nuestra pasada manera de vivir, tenemos que despojarnos del viejo hombre. Yo sé que no es fácil. Por eso es que yo siempre digo de que nosotros los hijos de Dios, estamos en ese proceso todos los días. Porque no creo que haya alguien que diga yo ya morí por completo al viejo hombre. En mí ya no hay nada más que tenga que cambiar. No lo creo. Porque
Todos los días estamos en ese proceso, todos los días. Y haciendo referencia a lo que nos enseña el libro de Mateo, el capítulo 6, aprender a dar como Jesús quiere es avanzar, es dar un paso más en la muerte al viejo hombre. El dar del discípulo de Cristo tiene como origen una justicia interior que se vierte en amor y bondad por aquel que está en circunstancias de necesidad. Por eso es que nosotros decíamos cuando estudiábamos las bienaventuranzas, si usted lo recuerda, en el capítulo 5, que nuestro cambio tiene que ser primero interior y que es el Espíritu Santo el que hace esa obra en mí para que yo luego pueda manifestarlo exteriormente. Tiene que haber ese cambio interior en mí primero para que yo luego lo pueda manifestar de manera exterior. Y cuando hemos comprendido eso, entonces nos damos cuenta de que un discípulo de Cristo no da por obligación, ni tampoco da por vanidad, ni por querer quedar bien ante los demás, sino que lo hace es por amor fraternal. Ese mismo amor que ha recibido de parte de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, la limosna era una virtud que se alababa. Usted puede leerlo eso ahí en casa, por cuestión de tiempo no lo vamos a hacer, pero eso nos dice en el Salmo 112, en los versículos 5 y 9, de que en el Antiguo Testamento la limosna era una virtud que se alababa. En el Nuevo Testamento, Jesús nos muestra la limosna en su justa dimensión. En base a esto, vamos a ver 2 puntos de esta enseñanza. El primero, la manera errada de dar la limosna, o en otras palabras, cómo no se tiene que dar. El segundo va a ser la manera correcta de dar las limosnas. Así que vamos a verlos. Punto número 1, la manera errada de dar la limosna. Mateo capítulo 6, versículo 2 nos decía, Mateo 6, capítulo 2, Mateo capítulo 6, versículo 2 decía, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Nuestro Señor Jesucristo nos muestra a través de sus elocuentes palabras la manera errada de dar las limosnas. Él utiliza la palabra salpisto, que literalmente significa tocar trompeta de manera que se llame la atención, y lo hace para referirse a la actitud que los escribas y fariseos tomaban cuando practicaban su supuesta benevolencia. Ellos gustaban de hacer notorio todo lo que hacían delante de los hombres para mostrar o para mostrarse como si fuesen buenos y para recibir alabanza y recibir engrandecer su nombre. Yo leía algo que me llamó mucho la atención sobre una costumbre que había en el Antiguo Oriente y me gustaría mucho compartírselo. Es referente al agua que era muy escasa y que ejemplifica muy bien lo que estamos hablando en este momento. Mire, dice que en Oriente el agua es tan escasa que algunas veces había que comprarla. Cuando una persona quería hacer una buena obra y traer supuestamente bendición sobre su familia, se dirigía al aguador, que era la persona que se encargaba del agua, y en voz bien alta le decía, al aguador le decía, dale un trago a los sedientos. En voz bien alta gritaba, dale un trago a los sedientos. Entonces el aguador llenaba el odre e iba al mercado. Y mire lo que gritaba el aguador. Oh sedientos, gritaba, venid, bebed de gracia. Y el generoso, el que lo mandó a hacer eso, estaba a su lado. Y decía, él también gritaba, cuando llegaban a beber del agua, decía,
Bendíceme, les decía a las personas, porque yo soy el que te está ofreciendo este trago. Bendíceme. Esa era la conducta que Jesús repudiaba. Jesús los llama a los tales hipócritas, palabra que proviene del griego eupócrites, que literalmente significa actor de teatro, aludiendo a la actitud de aquellos que solo fingen un papel de piedad para ser aplaudidos por su público. Sin embargo, todos los que proceden de esta manera ya tienen su recompensa. Ser alabados por los hombres posiblemente en el mejor de los casos, pero no por Dios. No serán alabados por Dios. Porque sí, es verdad que pueden engañar al hombre y pueden recibir elogios y reconocimientos y alabanza, si es que eso es lo que están buscando. Es verdad que lo pueden hacer. Pueden burlar al hombre, pero ¿sabe qué? No pueden burlar a Dios. No pueden burlar a Dios, porque la palabra de Dios dice que del Señor, que de Dios, nadie se burla. Miren lo que sucedió en una historia que estoy seguro que todos la conocemos y la hemos leído alguna vez, pero la vamos a revisar porque es muy importante. La historia de Ananías y Zafira. Vamos, por favor, al libro de Hechos, capítulo 5. Libro de Hechos, capítulo 5, y vamos a leer un poco de esta historia. Mire, el contexto de esta historia nos habla sobre cómo vivían en la iglesia primitiva, porque dice que tenían todas las cosas en común y que todos estaban en un mismo sentir, con un mismo corazón, con una misma alma, con un mismo sentir. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Que cuando alguien tenía alguna propiedad o cosas así, las vendían y traían ese dinero a los discípulos para que ese dinero sea repartido entre todos los necesitados. Por eso es que tenían todas las cosas en común. Entonces, surge de aquí una pareja, un matrimonio, Ananías y Zafira, y mire lo que hacen ellos. Todo por querer burlarse del Señor. Pero como ya les dije, pueden burlarse de las personas, pero nadie puede burlarse del Señor. Mire lo que dice la historia. Dice, capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Y mire lo que hizo. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, le dice, sino a Dios. La historia va un poquito más allá, todos la conocemos y sabemos claramente qué es lo que sucedió con Ananías. Expiró, es decir, murió. Y su mujer instantáneamente también por ser quien encubrió esa falla de Ananías. ¿Qué nos está queriendo enseñar con esto la Escritura? De que por más que hagamos alarde y pretendamos mostrar de que nosotros sí damos para ser simplemente vistos por los demás, no esperemos recibir una buena recompensa de parte de Dios. Es más, dice el versículo 1 de Mateo 6 que ni siquiera tendremos recompensa de parte de Dios. Recuerde que estamos viendo la manera errada de dar. Y hay una parábola que nos ejemplifica esto muy bien y que fue enseñada por nuestro Señor Jesucristo y que a mí me llamó mucho la atención. Vamos por favor al libro de Lucas, y vamos a leer en el capítulo 18, a partir del versículo 9, dice, parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar.
Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tremenda la enseñanza del Señor. Esta es la manera errada de dar. Ahora vamos a ver la manera correcta de dar. Mateo 6, versículos 3 y 4 dice: Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús utiliza estas palabras para aclararnos la manera correcta cómo se debe de dar. El dar, mis amados hermanos, no tiene que ser con el motivo de recibir prestigio, tampoco tiene que practicarse como si fuese una obligación, sino que tiene que emanar de un corazón generoso que ama y que se complace con la misericordia, y cuyo único fin es ayudar verdaderamente al necesitado. Nuestro mayor ejemplo de esto es Cristo, el cual se dio a sí mismo por amor a cada uno de nosotros. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 9 dice: Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Por tanto, mis amados hermanos, la práctica de dar a los necesitados debe nacer de un corazón misericordioso, dispuesto a ser usado por Dios para ayudar a su semejante, y nunca por motivos de recompensa humana. Nunca. Sin embargo, nuestro Señor asegura que los que actúan de esta manera, que los que hacen esto en privado, recibirán la recompensa de Dios en público. Y yo me gozo con esta palabra, porque me llena de alegría el saber que cuando yo hago algo, que cuando yo bendigo a alguien y que no tengo necesidad de estárselo diciendo a nadie ni estar haciéndolo público, eso que yo hago en secreto, Dios me lo recompensará en público. Amén. Y eso, mis amados hermanos, eso era lo que disgustaba a los líderes religiosos de aquel tiempo, los incomodaba. Eso era lo que los ponía en una posición en que ellos siempre estaban molestos y en contra de Jesús. Es por eso que ellos buscaban a toda costa y a como dé lugar ocasión de hacerlo caer. Porque cuando Jesús hablaba de la manera correcta en que se debe de dar, ellos se molestaban. Mire, a nosotros nos han formado una imagen en nuestra mente de Jesús como el de una persona débil. Siempre nos han hablado de Jesús como si él fuera un hombre, una persona así débil, que siempre permitía que le hagan cosas. ¿Y sabe qué? Jesús no era ningún débil. Tenía su carácter. Lo que pasa es que nosotros confundimos la debilidad con la mansedumbre y con la humildad. Jesús mismo nos dijo en el libro de Mateo, capítulo 11, Mateo, capítulo 11, y vamos a leer el versículo 29. Mire lo que dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sí se da cuenta lo que dice? Soy
Aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. No dijo, aprended de mí, que soy débil, ¿verdad? Entonces tenemos que quitarnos de nuestra mente esa imagen de un Jesús débil. Porque Jesús era un hombre que tenía un carácter bien formado. Y eso solo se lo consigue, mis amados hermanos, a través de la obra del Espíritu Santo, que es el que realiza esos cambios internos en mí. Entonces, es por ese mismo carácter que Jesús tenía la autoridad para confrontar a los escribas y a los fariseos, y a los mismos sumos sacerdotes, que eran los máximos líderes religiosos de aquel tiempo. Si no, vaya usted y lea en Marcos capítulo 11, usted va a leer en casa Marcos capítulo 11, versículos 15 al 18, la manera como Jesús echó a los mercaderes del templo. ¿Usted cree que una persona débil puede hacer algo así? Así que insisto, que ser manso y humilde no es ser débil. Mire cómo les dijo Jesús en el libro de Mateo, capítulo 23. Mateo, capítulo 23. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Mire cómo les dijo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Con esto no quiero decir que usted debe de tener un carácter impulsivo, hermano. No. Es por eso que yo siempre digo que Dios es un Dios perfecto y un Dios de orden. Mire cómo está todo perfectamente organizado en la palabra, de manera tal que primero nos enseñó a través de las bienaventuranzas en el capítulo 5, cómo tenemos que aprender a ser mansos, cómo tenemos que aprender a ser humildes, para luego enseñarnos lo que estamos viendo el día de hoy. Dios es un Dios de orden. Y mire cómo a lo largo de estos versículos que hemos leído en el libro de Mateo capítulo 6, vemos cómo Jesús nos habla sobre una recompensa. Y es tan maravillosa la palabra porque ella misma nos muestra esa realidad. Nuestro Señor Jesús dijo que hasta el más pequeño de los gestos de generosidad realizada a los más pequeños de este mundo no quedará sin recompensa. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 10, versículo 42. Mateo capítulo 10, versículo 42. Mire cómo dice: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Nuestro Señor nos enseñó eso. Por tanto, no podemos hacer caso omiso de esta verdad divina. Nuestras justicias recibirán recompensa, pero nuestra motivación principal para practicarlas tiene que ser el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. Mire lo que dice el libro de Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, versículos 23 y 24. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres,
sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cuán grande y cuán maravilloso es nuestro Señor. Hay un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención y que nos enseña esta verdad de cómo tenemos que dar y de que cuando damos de la manera correcta recibimos una recompensa. De la misma manera que cuando uno da de la manera incorrecta recibe una recompensa, pues cuando uno lo hace de la manera correcta también recibe recompensa. Quiero que me acompañen por favor al libro de Hechos. Al libro de Hechos. Y vamos a leer en el capítulo 10. Mire cómo dice, Pedro y Cornelio. Había, versículo 1 en adelante, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Si continuamos leyendo la historia, vamos a ver qué es lo que sucedió después. Pero a mí me llamó mucho la atención el versículo 4, que dice, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Por qué sucedió esto? Simplemente porque él lo hizo de la manera correcta. Porque de no haberlo hecho así, de ninguna manera hubiera subido esto delante del Señor. Porque el Señor no puede ser burlado, como ya habíamos dicho. Pero como él lo hizo de la manera correcta, esto llegó a la presencia del Señor. Subió delante de Dios. Y claro, tuvo su recompensa. ¿Sabe cuál fue su recompensa? Él y toda su casa recibieron la salvación. Se bautizaron, recibieron a Jesús, reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. Por ende, ellos obtuvieron la salvación. Mire cuán grande recompensa. Que lo que este varón justo y temeroso de Dios hizo en secreto, el Señor se lo recompensó en público. Qué tremendo, ¿verdad? La pregunta es, mis amados hermanos, ¿cuáles son mis motivaciones? ¿Qué es lo que me está motivando a que yo dé? Hemos visto las dos maneras de hacerlo, la correcta y la incorrecta. ¿En cuál de las dos me encuentro yo? ¿O será que no estoy en ninguna? Cada uno de nosotros conocemos cómo nos encontramos, hermanos. Hay muchas maneras en las que uno puede ayudar a alguien. Y no necesariamente estoy hablando de lo económico, aunque sí es posible ayudar en lo económico en buena hora. Además hay una promesa en el Salmo 19:17 que dice que a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Tremenda promesa de parte de Dios. A Jehová presta el que da al pobre. ¿Y quién mejor para pagarnos que nuestro Señor? No hay mejor pagador que nuestro Señor. Tal vez haya alguien que necesite alguna palabra de ánimo, especialmente en estos tiempos que estamos pasando de dificultad. Usted sabe con lo que está pasando alrededor del mundo entero con esta pandemia. ¿Cuántas personas habrán que están deprimidas? ¿Cuántas personas habrán que están solas, que no tienen compañía, que están cayendo en cuadros de depresión, de estrés? Y tal vez nosotros podemos darles un mensaje de ánimo.
Tal vez alguien necesite una palabra de aliento, no sé. Hay muchas maneras como podemos ayudar a la gente. Tal vez algún mensaje que es algo tan pequeño, o una llamada telefónica que hoy en día no nos cuesta nada, hermanos. Pero que eso que aparentemente es tan pequeño y que no tiene ningún valor, usted no sabe que puede alegrarle el día, y es más, puede alegrarle la vida entera a una persona. No sé, hay muchas maneras en que podríamos ayudar a alguien. Pero independientemente de lo que hagamos y de cómo ayudemos, y con esto termino, que nuestra motivación sea la correcta. Y que todo lo que hagamos, como ya lo leímos, lo hagamos con amor y como para Dios, no como para los hombres. ¿Y cuál es la promesa que Dios nos da cuando nosotros hacemos esto y lo hacemos de la manera correcta? Que nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. Cuán grande y cuán maravilloso es nuestro Señor. Tenemos que darle toda la honra y toda la gloria, porque todo lo que aprendemos a través de su palabra nos ayuda, nos edifica a crecer y a ser mejores cada día. Espero, mis amados hermanos, que lo que hoy hemos hablado aquí sirva como un granito de arena para la edificación de nuestro ser, para la edificación y el crecimiento de nuestra vida espiritual. Porque ese es el objetivo, ese es el propósito, de que vayamos mejorando cada día. ¿Tendremos luchas? Todos los días las tendremos, claro que sí. Pero tenemos la promesa de que Dios está con nosotros. El mismo Señor Jesucristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y cuando hagamos algo, mis amados hermanos, tenemos la plena certeza y la seguridad de que lo que hacemos, y lo hacemos verdaderamente con amor, el Señor es quien nos dará la recompensa. Quiero invitarles a que inclinemos nuestros rostros y que oremos dándole gracias al Señor. Padre amado, gracias Señor. Gracias en el nombre de Jesús te damos, bendito Rey. Porque lo que hoy tú nos has hablado, Señor, nos sirve de mucho, bendito Dios. Señor, hoy queremos pedirte perdón si tal vez no lo hemos estado haciendo de la manera correcta. O si tal vez ni siquiera lo hemos estado haciendo, Señor. A lo mejor, bendito Padre, y nuestras motivaciones cuando hemos ayudado a alguien, Padre amado, no han sido las correctas. Perdónanos, Señor. Perdónanos, y hoy te agradecemos porque comprendemos, Padre amado, y entendemos cuál tiene que ser la manera correcta en la que tenemos que dar, Señor. Y hemos entendido, Padre amado, de que todo tiene que ser por amor, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres quien hace esa obra interior en nosotros, porque tú eres quien trae esos cambios, esas transformaciones que son necesarias en nosotros, Señor, para poder luego nosotros manifestarlas exteriormente. Gracias, Señor, por tu mensaje, por tu palabra. Te agradezco también, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Yo oro, Padre, en el nombre de Jesús, por toda nuestra iglesia, por toda nuestra congregación, por la iglesia en el mundo entero, Señor. Desde el más adulto hasta el más pequeño, Señor, yo oro en el nombre de Jesús. Y te pido, Padre amado, que en medio de este tiempo de dificultad, Señor, seas tú tomando el control de todas las cosas, bendito Rey. Gracias, Señor, te damos una vez más por este tiempo que nos has regalado y porque nos permites alabar y adorar tu nombre, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, porque solo tú te la mereces, Padre amado. Bendito y alabado seas por siempre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos. Que continúen teniendo un resto del día bendecido y que el Señor sea teniendo cuidado de cada uno de ustedes. Reciba un cordial abrazo y que el Señor les bendiga.
Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dadle gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén,